En esta hora, mi saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo es para todos de una manera muy especial, dándole la gloria, la honra y la magnificencia a aquel que todo lo puede, que es omnisciente, es omnipresente, que es grande, que es majestuoso. Bendiciones del Altísimo para todos mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Y una vez más, mi Señor me ha permitido dirigirme a ustedes para llevar las palabras poderosas del Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé un oído espiritual para oírle a Él y que Él nos dé mucho entendimiento en su palabra. También no es por demás dar la bienvenida a este maravilloso grupo Palabra Resurrección para hoy, a todos los que se han ido agregando, en quien Dios les ha puesto a sentir de agregarse, y esperamos que también invites a otros, a otros, a otros y a otros, porque no podemos actuar con egoísmo. Si estamos compartiendo algo maravilloso, poderoso, majestuoso, que es la palabra poderosa del Señor, que está haciendo un trabajo maravilloso en nosotros, también el deseo de nosotros debe ser compartirlos hasta que el mundo entero lleguen estas palabras, así como dice la Escritura: las paredes tienen oídos y las aves llevan la voz. También me dirijo a los otros grupos con quien compartimos. Les pido el favor, se me notifique de que puedo enviarles la inspiración que el Señor me dé, para no ser rechazados. Pues dejé de hacerlo porque fui rechazado en algunos grupos que estábamos compartiendo, y envié el mensaje que el Señor me había dado, y entonces fui rechazado. Entonces por eso no volví a compartir directamente al grupo con quienes compartimos. Entonces les pido el favor que en una notificación me autoricen, y así puedo enviarles entonces la enseñanza sin el temor de que me van a rechazar. Vamos en esta hora a compartir de parte del Señor un mensaje que Él me ha dado
para compartirlo con ustedes en el nombre del Señor. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, verso 14. Ageo, capítulo 1, verso 14. Y dice la Sagrada Escritura así: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. He dado lectura a la Sagrada Escritura en el capítulo 1 del libro de Ageo y el verso 14. Quiero volverlo a repetir para que los que pronto no lo hayan tomado muy bien lo vuelvan y se ubiquen nuevamente. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Maravillosa la palabra del Señor a través del profeta. Y vamos a meditar un poco antes de llegar al punto que el Señor nos quiere llevar. Y meditamos un poco en el capítulo 1 de Ageo. Y esta enseñanza lleva como título: despertemos o despierten nuestros espíritus ante la palabra del Señor. En el verso 1 dice el Señor así a través del profeta: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra del Señor por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo. Analicemos el punto. Fue palabra del Señor por mano del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador, a Josué, gran sumo sacerdote. La palabra del Señor, que es profética, viene directamente al profeta, y el profeta la ha de llevar a quien es dirigida. En todo este capítulo hay puntos importantísimos donde siempre la palabra del Señor va dirigida al profeta y el profeta lleva el mensaje a quien el Señor le quiere hablar. Verso 2, el Señor de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, ¿no es aún venido el tiempo de que la casa del Señor
sea reedificada. El Señor de los ejércitos habla así, diciendo, no es otro personaje, no es otro elemento diferente, es el Señor de los ejércitos quien dice así. Firme, positivo, conciso, directo, y no hay forma de contradecir. Y esa palabra va dirigida al pueblo, porque el pueblo tiene un pensamiento. Y ese pensamiento del pueblo es que no es aún venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Los que tenemos revelación divina, sabemos que está hablando el Señor a su pueblo. Y este pueblo estaba atrasado en pensamiento. Decía, no es el momento de ser reedificada la casa del Señor. No es el momento de reconstruirla, de levantarla. Tenían un pensamiento atrasado. Estaban mal informados porque en el pensamiento del Señor sí estaba el interés y está el interés de que cada casa sea reedificada nuevamente, sea construida nuevamente. Por eso por allá en un pasaje dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Tener en cuenta esas palabras. Fue pues palabra del Señor por mano del profeta Ageo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas, enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Mire que les notifica al pueblo y les dice, es pues para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas. Sí, hay unas casas edificadas muy fuertemente constituidas, pero hay una casa abandonada. O sea, que hay una construcción en la cual el pueblo se mueve, pero hay una construcción que se ha dejado, y es de levantar y de edificar la casa para el Señor. El Señor le recriminó eso al pueblo. Y dijo que esta casa está desierta. O sea, aunque habitaban en casas fortificadas, enmaderadas, hay una casa que está desierta. Y donde hay un desierto no hay vida. No hay agua. No hay algo firme y conciso. O sea, el Señor les dice, ustedes tienen muy buenas casas, muy buenas edificaciones, tienen muy buenas construcciones, pero hay una casa que está desierta. En otros términos, las construcciones en que están no son correctas. Hay que reedificar la casa para que ese desierto pase a ser algo fructífero.
con mucho fruto. Y les dice, pensad bien sobre vuestros caminos. Me trae el pensamiento el Señor el texto cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su fin son caminos de muerte. Pensad bien en vuestros caminos. Paraos en vuestros caminos. Mirad, ved, preguntad, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Creo que estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere transmitir en esta hora. Verso 6. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. O sea, no en buena vestimenta, no en buen vestigio. Recibe su jornal en unas vestiduras viles y sucias. Siembran mucho, encerráis mucho y coméis, pero no os hartáis. Bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Está hablando de siembra, está hablando de encierro, está hablando de comer, está hablando de holgura, mucha, bebéis, mucha bebida, pero no hay un saciamiento, si se puede decir así, bueno. O sea, sí se está activando el asunto, sí hay un mover, pero no hay un fruto firme y correcto para el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad nuevamente sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, pensemos, analicemos. Es lo que el Señor quiere. Que si trabajamos haya un buen fruto. Que si comemos quedemos bien alimentados. Que si bebemos quedemos bien saciados. Que no quedemos con sed. Que si vamos a recibir un jornal, lo recibamos, pero con una buena vestimenta, con una buena vestidura. ¿A qué se refiere el Señor? No como aquel que trabaja y luego en su ropa sucia, mugrienta, con que ha trabajado, va y cobra el jornal. El Señor quiere que nosotros nos vistamos bien, nos eleganticemos espiritualmente para recibir el premio de nuestro trabajo y que sea bien hecho y no se pierda. El Señor eso le reclamó al pueblo a través del profeta Ageo. Continuamos, verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho el Señor. Subid al monte. Monte está hablando del lugar alto y no cualquier monte en el cual nos movamos. Está hablando el monte de Dios, donde proceden las palabras altas de Dios, donde Él habita en los lugares altos. Es desde allá, es allá donde tenemos que ser elevados, ser subidos de parte del Señor y trabajar desde esa altura, no desde abajo. Desde la altura del conocimiento de Dios, traer madera y reedificar la casa. Traer mucho fruto. Continuar. No quedarnos rezagados. No quedarnos en las construcciones viejas, antiguas, que porque valen mucho.
Está hablando de un nuevo elemento. Suban al monte, traigan buena madera y construyamos una buena casa. Porque Él ahí es donde Él pone su voluntad. Y pondré en ella mi voluntad. Y dice, y seré honrado, ha dicho el Señor. Qué grande es esta palabra que el Señor nos está trayendo en esta hora. Verso 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿No es lo que vemos en el día de hoy? Cada uno tira para su propia casa. ¿Qué nos representa esas casas? Esas construcciones. Cada lugar para el cual cada uno jala. Y está en ese jale, tira y jale del pueblo para llevarlo a su casa. Y a causa de eso, qué terrible es ver cómo a través de estas redes se están guerreando esa madera, se están guerreando las almas y uno se tira contra el otro. Y eso es malo delante del Señor, defendiendo su propia ideología y su propio montaje delante de la presencia del Señor. Hasta el punto tal que se enfrentan y eso no edifica a nadie. A nadie está edificando eso. Lo que edifica, amados hermanos, en el nombre del Señor, es la palabra del Señor traída del monte de Dios. Y ahí se acabará esa guerra entre ustedes que han utilizado o se utilizan estas redes para guerrearse el uno al otro y jalarse el uno contra el otro. Y os pedazáis y os coméis los unos a los otros, dice el Señor por allá en el Nuevo Testamento. Eso no puede continuar así. Si a mí me invitan para esos debates, yo no estoy para esos debates. Estoy de parte del Señor para defender, para hablar el pensamiento del Señor, el que Él me ha dado. Porque para eso nos quiere el Señor levantar de una manera especial a lugares muy altos. Tienen que acabar esas guerras de conocimientos doctrinales, donde el uno ya se enfrenta al otro, tildándose de diabólicos y de todo aquello. Eso es malo delante de la presencia del Señor. Pídanle perdón al Señor, ministerios en ese asunto. Y arrepiéntase, y el que se tenga que arrepentir, que lo haga en el nombre del Señor, porque el Señor está airado. Y lo que viene será terrible. Y personas que no queríamos verlas partir, van a partir. Porque el Señor está disgustado. Por ahí hay un pasaje donde dice que el Señor sacó su espada de su vaina para cortar con ellas a justos y a impíos. Y le dejo la tarea para que busque ese pasaje. En el nombre del Señor. No es momento de estar jalando para cada casa. Pero yo le pido a mis amados ministerios que comparten la palabra en esta página, en este grupo Palabra Resurrección. No jale para ninguna casa, para ninguna razón social. Trabaja para la gloria del Señor y lleva las almas a la presencia poderosa del Señor, que sean levantadas. Si tú eres levantado espiritualmente a un mundo espiritual maravilloso, también tu trabajo será levantado de una manera especial de parte del Señor. Y el verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
o sea, no fruto de parte de la presencia del Señor. Hay sequedad, hay tierra árida, hay desierto, porque está detenido la lluvia poderosa del Señor. No nos dejemos seguir siendo engañados por el enemigo, pensando de que estamos muy bien, porque el Señor dice, ay, de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Lo que es delante de la presencia del Señor, y es como el Señor lo señale, y así será, porque el Señor es el que habla. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz del Señor su Dios. ¿Quiénes oyeron la voz del Señor? Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador. Está representando o es la tipología de los gobernantes del mundo, los que gobiernan los pueblos. Y entra también los que gobiernan o dicen gobernar o dicen ser dirigentes del pueblo de Dios en el mundo entero. No comparto la palabra líder. Esa palabra no la comparto. Por eso siempre hablo de ministerios. Porque un líder se vuelve un nicolaíta. Gobernar el pueblo, mandar el pueblo, regir sobre el pueblo. Y eso no es el pensamiento del Señor. Lo oyó Zorobabel, lo oyó Josué, sumo sacerdote, que está representando todos los ministerios en el mundo entero de cualquier credo y cualquier religión. Por eso dice sumo sacerdote. Y todo el pueblo. ¿Quiénes oyeron? Oyeron la palabra del Señor. O sea, dieron oído a la palabra. Quiera el Señor que como el pueblo, ese día, como Zorobabel, gobernante, como Josué, sacerdote, y el pueblo, oyeron la voz de Dios, así el Señor nos permita oír hoy su voz. No de este servidor, yo no soy nadie, solo soy un vaso en la presencia del Señor, un vaso de barro, que mi Señor me ha permitido compartir con ustedes esta palabra poderosa. Pero que oigamos al Señor hoy, los gobernantes, los ministerios y el pueblo en el mundo, porque es poderosa palabra del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandado del Señor al pueblo, diciendo, yo soy con vosotros, dice el Señor. Qué amor tan grande del Señor. En medio de tanta sequedad y de tanta cosa. Pero que el pueblo al oír, dice el Señor, yo soy con ustedes. Yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros hoy, como estuvo con ellos. Pero ¿qué pasó allí? Verso 14, ahí llegamos. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué de Josadac, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Ya habían oído al Señor, pero había algo dormido. Su espíritu tenía que despertar. Queremos oír enseñanzas de edificación,
Pero si no despertamos, no van a venir de parte del Señor. Es a un pueblo despierto al que el Señor edifica. Es a un pueblo despierto al que el Señor levanta para su honra y su gloria y para hacer su obra. Pero nuestros espíritus tienen que despertar como despertó Zorobabel, como fue despertado en Josué y como fue despertado en el resto del pueblo. Despertemos, que nuestros espíritus despierten ministerios. No importa si hablas muy bonito, no importa si eres un gran motivador personal, pero estás jalando para tu propia casa. Es hora que jales, pero para el monte de Dios, para la construcción que el Señor quiere edificar en cada uno de nosotros, para hacer el trabajo y la obra del Señor maravillosamente. Voy a adelantar un poquito de algo muy grande en el sacrificio del Señor. Cuando el velo se rasgó de arriba a abajo, cuando el Señor murió, pero el velo se rasgó, fue cuando el Señor murió, con la muerte del Señor, fue que ocurrió ese evento y otros que mencionaremos después. Ese velo fue una puerta abierta, tipológicamente, pero que fue abierta a través del cuerpo del Señor Jesucristo con su muerte, para entrar en un camino nuevo y vivo. No sigas administrando del camino viejo, del velo hacia acá. Empieza en el nombre del Señor a administrar del velo hacia allá, porque ahí es donde manda Dios, dirige Dios, gobierna Dios. Y Él es el que hace, el querer como el hacer por su buena voluntad. Deja ya de estar restaurando el velo, de estarlo remendando. Porque si se abrió una puerta es para que entremos y administremos por el Espíritu para la gloria del Señor Jesucristo. Despertó el espíritu del sacerdocio, despertó el espíritu del gobernante y despertó el espíritu del pueblo. Que el Señor en el día de hoy nos despierte para su honra y su gloria, y verá lo que vamos a conquistar, sin necesidad de estar haciendo oraciones largas para sanidad, para milagros, para prodigios. Por en medio de la palabra de Dios pueden ocurrir muchas cosas, porque yo sé que en este mismo instante muchos pueden estar siendo sanados por el poder de la palabra. Porque la palabra del Señor es sanidad, la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor es liberación, la palabra del Señor es fortaleza, la palabra del Señor es levantamiento para la gloria de Él. Amados, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, recibamos esta palabra y glorifícate en la presencia del Señor. Ya deja de estar jalando para tu grupo, para así tener más grupo y para así tener más economía. Trabaja para el Señor y el Señor añadirá lo que nos hace falta en el camino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Se lo digo de parte del Señor en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Démosle la gloria y la honra, y vivifícate por el poder de Dios, porque el Señor te quiere levantar y que seas un ministerio poderoso para la gloria del Señor. Bendiciones del Altísimo, amados, y que el Señor nos siga guiando en su poderosa palabra, y que el Señor nos permita nuevamente volvernos a ver en otra enseñanza que nos dé. Solo llevo la palabra cuando el Señor me inspira, cuando el Señor me dice, cuando el Señor me muestra,
Porque no quiero traer conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento. Porque ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Los que tomaron maná, más del que se comían en el día. Y cogieron y acumularon. Al otro día lo iban a comer y estaba gusanado, estaba dañado. Ya no servía para ser comido. Cuando la palabra no se vuelve viva en mí, sino que se vuelve conocimiento, se gusanea, y ahí es donde viene el espíritu muerto del ser humano, del Hijo de Dios. Por eso el Señor dijo que vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Comamos hoy el pan vivo que descendió del cielo, que es el Señor Jesucristo. Y al comerlo es con Él que somos levantados para su gloria y para su honra. Bendiciones del Altísimo para todos. Sigamos unidos en oración. No conformes, no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la transformación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Dios les bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesucristo.